a orar en esta mañana para que sea Dios el que nos siga hablando, como nos ha hablado cada domingo. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Mi Dios, te bendecimos, porque Padre, creemos que esta palabra que fue inspirada por tu Espíritu Santo, Señor, está aquí para enseñarnos cómo vivir la vida en relación contigo. Padre, que en este día que vamos a seguirla estudiando, que podamos, Señor, no solamente entenderla, escucharla, sino también aplicarla a nuestra vida. Que aquel que ha venido a lo mejor con cargas, con necesidades, que hoy, Señor, tú le hagas irse de una manera diferente al escuchar el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, los que estamos acá ahorita en el templo y los que están, Señor, conectados en las redes sociales. Bendícelos allá en la distancia, Señor. Aunque no los conocemos, muchos de ellos en persona, pero sabemos que, Señor, que está llegando tu palabra a sus vidas y te pedimos que tú, Señor, nos permitas a los que tenemos Facebook o tenemos YouTube, que podamos compartir con nuestros amigos, con nuestros familiares, esos mensajes y dejar, Señor, que tu palabra corra libremente y toque las vidas de aquellas personas a las cuales llegará tu palabra. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que a veces nosotros podemos pensar que lo de las redes sociales no es importante, pero fíjese que si usted es curioso, por ejemplo, el domingo pasado, el mensaje en directo, había como, no sé, 60 personas conectadas y vieron el mensaje en directo, pero cuando en YouTube, o sea, cuando usted ve realmente hay muchas más personas fuera que adentro, porque lo vieron como 40, creo, en YouTube, y luego ya cuando el mensaje se edita, están otras 38 personas. Entonces, si usted hace el cálculo, son 78 personas que vieron solamente en YouTube, aparte de los que lo ven en Facebook. Ahora, si usted y yo nos dispusiéramos que en el Facebook que tenemos propio, compartiéramos ese mensaje con nuestros amigos, nuestros familiares, en nuestros países, usted no sabe lo que eso va a hacer en la vida de esas personas. Es que usemos redes sociales, use el WhatsApp para mandar el mensaje y deje que Dios haga la obra. Entonces, hemos estado hablando ya algunos domingos sobre la gratitud y vamos a ir a Romanos 8, Romanos capítulo 8, empezamos del versículo 28 y hemos estado diciendo varias cosas. En primer lugar, decimos que hay que ser agradecidos con Dios porque todas las cosas que pasan en nuestra vida Dios las usa para nuestro beneficio. Luego decíamos en el versículo 29 que tenemos que ser agradecidos con Dios porque Dios nos ha escogido. Hermano, qué privilegio que entre 8.000 millones de personas en el mundo Dios pensó en mí. También dice la palabra que tenemos que ser agradecidos con Dios porque Dios nunca se da por vencido con nosotros, nunca nos abandona. A pesar de los fracasos, a pesar de nuestras metidas de patas, a pesar de nuestra rebeldía, Dios nunca se da por vencido con nosotros. Dice la palabra que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesús. Decíamos también que tenemos que darle gracias al Señor porque siempre está de nuestro lado. Siempre está de nuestro lado peleando por aquí cuando estamos en cualquier situación. Dios está siempre ahí, nunca nos abandona, nunca nos deja. Ahora, si usted va conmigo, por favor, aquí en Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos capítulo 8, versículo 32. Este pasaje es tremendo porque hay dos enseñanzas bien profundas que este pasaje nos enseña. Dice, estaba leyendo la Reina Valera, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto a él todas las cosas? Qué tremendo, hermano. Este pasaje nos enseña que tenemos que ser agradecidos con Dios por valorarnos, por darnos valor, por creer que vale la pena invertir en nosotros. Y este pasaje se divide en dos cosas, en dos partes. Si usted ve en la primera parte, dice el apóstol declara, dice el que no escatimó. Y es interesante porque la palabra escatimar significa que Dios no fue tacaño, significa que Dios no dijo, bueno, voy a dar nada más cualquier cosa. No, Dios decidió realmente dar lo mejor que tenía. Es decir, Dios tomó lo mejor, lo más valioso, lo que realmente para Él tenía el valor supremo. O sea, Dios no dijo, bueno, la gente realmente que está en el mundo, esos pecadores no valen la pena. No, Dios pensó que realmente cada ser humano en el mundo valía la pena. De hecho, dice la palabra en Lucas capítulo 15, que cuando un pecador, fíjense, uno, en todos esos 8.000 millones de personas, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Imagínense el agradecimiento, la gratitud
que teníamos que tener en nuestros corazones, de ver que Dios, cuando una persona simplemente, una persona se arrepiente, dice la Biblia que hay fiesta en el cielo. Entonces Dios valora a cada ser humano, cada persona es valioso según lo que dice la palabra de Dios. Este versículo nos enseña realmente que Dios no se ahorró nada, no mantuvo nada en sus manos, todo lo dio, porque quería enseñarnos que cada persona en este mundo es valiosa, no importa cuál ha sido su pasado, no importa cuál es su presente. Hermano, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, era una mujer que nadie quería. Dice la palabra que ella fue al pozo al mediodía. ¿Usted sabe por qué ella fue al mediodía? Porque ella, con el testimonio o la opinión que tenía la gente de ese pueblo sobre ella tenía que ir realmente al sacar agua al pozo, siempre al mediodía donde no había nadie. Normalmente las mujeres iban en la mañana cuando era fresco, pero ella tenía que esperar el mediodía para no encontrarse con nadie y no avergonzarse. Recuérdese, cuando Jesús la confronta, Jesús le dice: 5 maridos has tenido. Entonces ella no quería encontrarse con las mujeres con las que a lo mejor se había acostado ya con los maridos de ellas. Entonces esta mujer, dice la palabra, que para Jesús era necesario pasar por ese lugar, porque a pesar de que esas personas no veían con valor a esa mujer, para Jesús se valía la pena para llegar a ese lugar. Y Jesús es tan maravilloso que dice, cuando llega al lugar, manda a los discípulos a comprar comida y se queda él solito, porque Jesús sabe el prejuicio que muchas veces tenemos. Muchas veces nosotros vemos a otra persona y decimos: no, este no vale la pena. Vemos a alguien en la calle mal vestido, decimos: no, ese no creo que valga la pena compartir el evangelio a esa persona, no vale la pena ayudarle, no vale la pena compartirle. Entonces tenemos prejuicios, pero para Dios cada persona es importante. Cada persona no se guardó nada, no fue tacaño, no lo pensó 2 veces. O sea, para Dios fue una cuestión, una decisión bien pensada de dar a Jesús por cada uno de nosotros. Vea cómo lo dice el pasaje. Versículo 32, el que no escatimonia a su propio hijo. Hermano, la muestra más grande del amor de Dios, del valor que Dios nos da a cada uno de nosotros, es la cruz. Y tenemos que recordar un aspecto bien importante, hermano. Si usted y yo valoramos o tomamos el valor que tenemos como seres humanos de la opinión de otras personas, vamos a perder, hermano. Porque hay personas que piensan que usted es un fracasado. Hay personas que piensan que usted no vale la pena. Hay personas que piensan que usted no hay que darle una segunda oportunidad. Hay personas que piensan que usted realmente nunca va a salir de lo que está viviendo ahora. Hay personas que piensan que usted es una mala inversión. Incluso hay gente que llegan al punto de tener una opinión personal y decir: no, yo soy un fracasado, yo nunca voy a llegar a hacer nada. Yo soy un cabeza dura, no me entra el francés. ¿Cuántos han luchado aquí con el francés? A mí no me entra el francés, hermano. No, hermano, díganle: Señor, en el nombre de Jesús, dice la palabra, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y yo voy a ir a aprender francés. Ahora, puede ser que usted se ha metido tanto en que no puede hablar francés, pero no se ha tomado el tiempo de decirle: Señor, ayúdame a aprender este idioma. Dame la capacidad necesaria para aprender este idioma, Señor. Ayúdame a hablarlo con mi acento colombiano, dominicano, cubano, el acento que sea, Señor, pero que hable, Señor, que me haga comprender. Tenemos que entender que para Dios somos valiosos. Y es interesante porque dice la palabra que la mayor muestra de que valemos para Dios es que Él entregó a su Hijo. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Y es interesante porque la palabra entregó aquí nos hace referencia a que la entrega de parte de Dios fue voluntaria. No había nada bueno en nosotros realmente que moviera a Dios entregar a Jesús. Se fue una entrega voluntaria, fue una entrega realmente por amor. La palabra claramente nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 6, vea lo que dice, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 6 en adelante, dice que Dios nos dio valor, nos vio que valíamos la pena a pesar de nuestro pecado, a pesar de que no, desde el punto de vista humano, no valíamos nada. Romanos 5, 6, porque Cristo, cuando aún éramos, ¿qué éramos, hermanos? Débiles.
A su tiempo murió por los impíos y por la gente que es pecadora. Mira lo que es el versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, o sea, cualquiera. A lo mejor puede morir por una persona que vale la pena. Una madre puede morir por un hijo. Un hijo podría a lo mejor llegar al punto de morir por una madre o por un papá. Con todo pudiera ser que algunos osaran morir por el bueno, pero el versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes qué, hermano? En nuestra vida no había nada bueno. Lo único que Dios vio en nuestra vida fue pecado. Pero a pesar de ese pecado, Dios dijo: yo creo que vale la pena enviar a mi hijo a morir a la cruz del Calvario por estas personas que son pecadoras. Estas personas que muchas veces me van a rechazar. Estas personas que muchas veces van a burlar de mí. Estas personas que muchas veces, aún ya conociéndome, me van a seguir fallando. Dice, vale la pena. Miren lo que dice el versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos por la ira. No solamente nos da salvación, nos da garantía de esa salvación. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, mire, hermano, si Dios me amó cuando yo era enemigo de él, fuimos reconciliados con Dios por la sangre muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es decir, el valor de Dios empieza a mostrarse cuando yo no lo merecía al ser enemigo de Dios. Ahora imagínense ahora que soy hijo. Ahora imagínense ahora que ya yo los conozco, que ahora yo sé que él es mi papá, que ahora yo sé que es mi padre. Y es impresionante porque aquí en Romanos 8, versículo 22 dice: el que no es testimonio de su propio hijo, sino que lo entregó por todos los guapos. No, ¿verdad? Por todos los mexicanos. No, hermano, por todos. Dígale a los hermanos que están en la pasea que Dios entregó a Jesús por ti. Dígaselo. Dígaselo. Entregó a Jesús por ti. Óigame, usted no es cualquier cosa. O sea, Dios lo ve con valor y por eso Dios está dispuesto a entregar a Jesús en nuestro lugar. Ahora, yo le pregunto una cosa y ayúdame a responder esta pregunta. ¿Cuánto vale la vida de un hijo de Dios? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto usted daría? A ver, ¿cuánto usted daría por la... A ver, si yo le preguntara, por ejemplo, a Karina, Karina, ¿cuánto tú venderías a tu hijo? Pero mejor hay que venderlo, hermana, porque después igual se va a ir. Mejor sacar algún provecho. No, hermano, nadie vendería a... Pero mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Mire cuánto tuvo que pagar Dios por nosotros. O sea, no fue oro ni plata, a pesar de que la Biblia dice que todo el oro y la plata le pertenece a Dios. Vea cuánto Dios estuvo dispuesto a pagar. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo, dice el apóstol Pedro, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Es decir, para Dios dice, no, el oro y la plata son demasiado poco valiosos para usarlos como moneda de cambio. Pero el versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Es decir, Dios pagó por cada uno de nosotros la sangre de Jesús. Ahora póngase a pensar en el momento específico, hermano. Si hubiera habido solamente 30 personas pecadoras en el mundo, Jesús igual hubiera muerto. Si hubiera visto solamente 3 personas pecadoras en el mundo, igual Jesús hubiera muerto. Cada persona es valiosa para Dios. Entonces, cuando el apóstol Pedro nos dice, Pablo nos dice aquí en Romanos capítulo 8, 32, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, está diciendo, oye, Dios nos dio lo más valioso para recordarte que tú vales, que tienes valor. Pero hermano, tenemos que entender una cosa, nuestro valor depende de Dios. No es la opinión de la gente, no es nuestra opinión. Depende de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que le da valor a usted no es ser bautista o pentecostal o menonita o la denominación que usted sea. ¿Sabe que en el mundo hay muchas denominaciones? Están los bautistas, los pentecostales, los cuáqueros, los de Verbo, los de... ¿Cuál otra es? Los menonitas.
adventistas, testigos de Jehová, mormones, mi hermano, presbiterianos. No, mi hermano. Lo que le da valor al creyente es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo venga, no viene por ninguna denominación, viene por cada persona que tuvo un encuentro personal con Jesús. Eso es lo que determina el valor nuestro. Ahora, cuando yo veo realmente el valor que Dios me ha dado a mi vida, me doy cuenta que es verdad, es importante recordar en el día a día cuánto yo valgo para Dios, hermano. Porque muchas veces usted se va a encontrar en el trabajo que hay gente que lo va a ofender, le va a decir, tú eres un cabeza dura, nunca vas a aprender. En ese momento tiene que recordarse que usted es un hijo de Dios, que para Dios usted vale. Mira, madre hermana, deje de pensar que su valor como mujer depende de su marido. Deje de estar esperando que Él le dé gracias por lo que usted hace en la casa. Usted se muere porque Él nunca le da gracias por todo el tiempo que le ha servido comida. Nunca lo va a hacer. Deje de depender de que su marido le hable amablemente. Vaya a la palabra y dése cuenta que para Dios usted es valiosa como mujer. No es que usted ahora tenga unas libritas más que las que tenía cuando se casó, que usted ha perdido valor. No, hermano. Por ejemplo, es ridículo cuando la gente piensa que María ya no es virgen en el sentido bíblico solo porque tuvo más hijos. Hermano, el tener hijos no hace, más hijos no hizo a María menor que a otras mujeres. Entonces deje de esperar que sus hijos le den realmente el valor que usted tiene como mamá. No, hermano, los hijos se van a ir. Deje usted de esperar como hombre de que la demás gente reconozcan lo que usted es. No, el valor que tenemos como seres humanos, como creyentes, depende de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cada vez que usted sienta que no vale nada, vea la cruz. Y recuérdese que ese valor nos sigue Dios recordando todo el tiempo. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Pero quiero llevar la segunda cosa que este pasaje nos enseña. Romanos 8:32. Dice que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y hace la pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, hermanos, si Dios estuvo dispuesto a darnos de Jesús, ¿qué cosa nos puede negar? Díganme. O sea, Dios como que está aquí dándonos un cheque diciendo, mira, pídeme lo que quieras, y te lo voy a dar. Pero espérenme, no es un cheque en blanco. No significa, pues bueno, a partir de ahora, hoy que llegue a la casa, me voy a ir a la cuarta y decir, Señor, me quiero ganar la lotería esta semana. Cuando uno dice que nos va a dar cualquier cosa, no significa que es un cheque en blanco. Y quiero llevarlo a través de la Biblia algunas cosas, porque Dios repite muchas veces que nos va a dar todo lo que querramos. Lo repite varias veces, pero siempre agrega una pequeña condición. Vaya conmigo, por favor. En Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos 13 al versículo 14. Y otra vez, en el proceso que vamos siguiendo, yo quiero decirle que puede ser que usted en algunas cosas no esté de acuerdo conmigo, pero lo importante es qué es lo que dice la Biblia. Juan capítulo 14, versículo 13 y versículo 14. Vea lo que es este pasaje. En este pasaje el Señor dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Está la promesa. Todo lo que usted quiera. Lo que usted quiera, lo que se le venga a la mente, que usted le pida al Señor, el Señor dice, yo lo voy a hacer, pero hay una condición. ¿Cuál es la condición, hermano? Que pidamos en el nombre de Jesús. Hermano, yo entiendo que hay personas que cuando oran dicen, Señor, bueno, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano, esa es una costumbre de las iglesias, pero bíblicamente hay que orar en el nombre de Jesús. Usted puede tener su opinión, pero recuérdense, nuestra opinión es propia, es personal, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es el requisito que Dios pone para darnos lo que le pedimos? Orar en el nombre de Jesús, porque cuando yo me acerco a Dios no me acerco en mis propios méritos, sino en los méritos de Jesús. Porque ¿quién fue entregado por nosotros? Jesús. Entonces, hermanos, dejemos a un lado nuestras costumbres denominacionales y oremos en el nombre de Jesús al Padre. Tenemos que decir, Señor, en el nombre de Jesús, esto necesito.
Decirle claramente lo que necesita. Por favor, no tome esa costumbre de decirle, Señor, este día bendíceme. Ok, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que quieres? Mi esposa cuando me dice, ¿qué quiere comer? Lo que sea. ¿Sabe qué me dice? De eso no hay. De eso no hay, me dice. Dígame qué quiere comer. Yo le digo, bueno, le digo, hágame unas tortitas de ejote. ¿Sí saben lo que son los ejotes, hermano? Son las riendas esas verdes que tienen frijolito adentro. ¿Cómo le llaman en su país? ¿Perdón? Habichuela. No, pero es la tira esa verde que tiene los frijolitos adentro. Vainilla, imagínense. Para mí la vainilla es el que le ponen al refresco. O a la... Ah, vanita. Vainita, imagínense. Guisantes, imagínense. No, hermano, se llaman ejotes. Ese es el español. Entonces yo tengo que ser realista. ¿Qué es lo que quiero realmente? ¿Qué necesito de parte de Dios? Y mire, yo he aprendido, ahorita que ando haciendo el Uber, he aprendido que Dios es fantástico. La otra vez me tocó hacer un viaje ya tarde, allá en Santuber. Iba con sueño y decía, Señor, estoy cansado. Y ahora regresarme de Santuber, eran como 28 kilómetros. Decía, Señor, te voy a pedir algo que a lo mejor, si alguien me escucha, se va a reír. Señor, permite que a alguien ahorita se le ocurra ir a Montreal para no irme solo y aprovechar el viaje. Y justo entre una llamada, el viaje, digo, Señor, en el nombre de Jesús, que por favor vaya para Montreal. Y llego al aeropuerto de Santuber. Me dice, ay, qué bueno que encontré un Uber. Le digo, ¿y para dónde vas? A Hampstead. A 2 cuadras de aquí, hermano. Hermano, pedir en el nombre de Jesús funciona. Claro que sí. Funciona, hermano. Dios es bueno. Entonces Dios dice, ¿quieres algo? Todo lo que quieras. Primer requisito, pedir en el nombre de Jesús. Dice, hermano, yo ahora en el nombre de Jesús. Bueno, fantástico, pero espérese, hay otros. Santiago 1. Santiago 1, versículos 6 al 8. Está el segundo requisito para que el Señor nos dé. Porque yo puedo pedir en el nombre de Jesús todo lo que quiera, pero si no cumple este requisito, no hay nada. Santiago 1, versículo 6 al versículo 8. Santiago 1, del 6 al 8. En este pasaje, el apóstol Santiago nos enseña que nosotros tenemos que entender, hermano, la motivación por la cual estamos pidiendo lo que le pedimos a Dios. Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7. No piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, cuando yo le pido al Señor en el nombre de Jesús, pero yo mismo no creo que Dios lo puede dar, no hay nada, hermano, no hay milagro, no hay respuesta positiva. La fe es importante, hermano. A veces nos puede pasar como aquella viejita que estaba en la noche diciendo, Señor, tu palabra dice y da la promesa, y yo declaro que esa montaña que está ahí se va a mover, porque tu palabra dice que si yo oro con fe, la montaña se moverá. Y ella pedía que esa montaña se moviera porque cuando ella le tocaba ir a la iglesia, tenía que subir a la montaña y pues ya con sus años le costaba la subida y luego le costaba la bajada. Decía, Señor, que esa montaña se mueva. Y se va a costar. En la mañana abre la ventana y cuando ve la ventana, ve la montaña, dice, ya sabía que no se iba a mover. No, hermano. Dios es un Dios de milagros. Sigue haciendo milagros en este tiempo. Pero Dios quiere que le creamos. Dios dice, ¿cómo tú me pides que haga un milagro cuando tú mismo no lo crees? Ahora, y hay que entender que muchas veces lo que le estamos pidiendo a Dios es equivocado, porque a veces le decimos, Señor, cambia esta mujer. En lugar de decirle, Señor, cámbiame a mí y ayúdame a ver de la manera correcta a la mujer, a la esposa que me diste.
Bueno, los hombres tenemos que reconocer que no hubiéramos logrado lo que hemos logrado a través de la vida si no fuera por la esposa, hermano. A mí mi esposa me ha sorprendido varias veces porque una vez me acuerdo que decía, ay, me gustaría que fuéramos a Salvador y a México, pero no hay plata. Y ella se me queda viendo y se ríe y me dice, busque los boletos. Yo digo, pues ¿cómo? ¿De dónde? Me dice, yo tengo mi ahorradito ahí por emergencia. Así es que busque los boletos y nos vamos. Y le digo, a ver, explíqueme cómo le hizo. Bueno, de todo lo que usted me da para el gasto, yo voy apartando y ya tengo tanto. Y digo, wow. Y a veces veo su cuenta y le digo, oye, ¿de dónde tiene tanta plata? Y yo no veo, yo trabajo y no veo plata. Bueno, porque yo tengo que reconocer que muchas de las cosas que hemos logrado es porque ella ha estado ahí. Entonces tenemos que entender que Dios espera que tengamos fe. No piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona que cambia, que hoy cree y mañana no. No, hermano. Dios espera que cuando yo me acerco a Él, crea que Dios es poderoso. Que cuando yo pongo las manos sobre un enfermo, yo crea que Dios puede sanar. Que cuando usted ve a su niño enfermo, aunque tenga que llevarlo al hospital a emergencia, usted en el camino va orando y decir, Señor, en el nombre de Jesús, yo creo que tú puedes sanar, Señor, a mi hijo en este momento. Padre, yo le pongo mis manos en fe, creyendo que tú eres un Dios que sana. Y cuando usted llega al hospital, el médico le va a decir, señora, pero ¿para qué vino si este niño está sano? Mi primera experiencia de ver eso, y le digo, y lo digo con vergüenza, yo ya era pastor en Nueva York, y me tocó ir a la casa de una hermana peruana, y estábamos en la sala, y le dice la abuela, le dice, oye, le dice, el fulano está enfermo, está temblando en fiebre. Yo dije, ay, Señor, que no me va a decir que va a llorar. Porque a mí me enseñaron, de una mala manera, que no, eso no existe ya, sanidad. Y entonces me dijo, pastor, venga por favor al cuarto a orar por mi hijo. Yo le dije, Señor, ayuda a mi incredulidad. Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Voy a dejar a un lado que a mí me han enseñado y yo voy a creer lo que tu palabra dice. Yo me fui a orar por ese muchacho y le dije, Señor, en el nombre de Jesús, esta fiebre en este momento desaparece. Y nos fuimos a la sala. O sea, no fue una oración así. Como a los 5 minutos el muchacho le dice, mamá, tengo hambre. Y ella se para, pues y le toca, y dice, no tienes nada. Yo me agarré y digo, Señor, lo hiciste. Dios es todopoderoso, créale, hermano. Por eso cuando estamos en la alabanza, le decimos, hermano, ore por su hermano. Dígale, Señor, yo creo que tú puedes sanar, que tú puedes restaurar, que puedes abrir una puerta. Ahora, Dios espera que en fe, la fe se vea en la práctica. Porque fíjese, cuando el pueblo judío va a pasar el río Jordán, le dice a los sacerdotes que primero se metan al agua. Dice, cuando los pies de ustedes toquen el agua, el río se abrirá. Primero tenían que mojarse los pies. Cuando Moisés va a pasar el mar rojo, le dice igual, levanta la vara y caminen. O sea, el momento que empieza a caminar, el mar se va abriendo. O sea, Dios espera que diga, sí, Señor, yo creo que tú lo haces y voy a orar con convicción. Deja a un lado su concepto denominacional, hermano, y crea lo que la palabra dice. Dios sigue siendo el mismo. Yo no he cambiado. Yo sigo obrando, hermano. Usted cuando ve a su esposa que está enferma, cansada, que ya no puede más, haga 2 cosas. Y yo sé que las esposas me lo van a agradecer. Vaya y dígale, abrace, diga, Señor, póngale la mano en la cabeza, Señor, en el nombre de Jesús, dale descanso a mi esposa. Mándela a dormir y póngase usted a lavar los platos. Porque no, el Señor sana, la mira, está cansada. Y después después de que ore, usted se va a ver el partido y la manda ahí a lavar los platos. No, pues no, espérese. Dios es un Dios de milagros, pero hay que creerle a Él, hermano. Hay que creer que Dios lo puede hacer. Tercer requisito, para que Dios nos dé todo. Está en 1 Juan Santiago capítulo 4, ya que estamos en Santiago 4.
versículo 2 y versículo 3. Santiago 4. No solamente tenemos que pedir en el nombre de Jesús, tenemos que pedir con convicción. También tenemos que pedir con la motivación correcta. ¿Por qué? Porque en Santiago 4, versículos 2 y versículo 3, el Señor nos habla en este pasaje de que a veces la razón por la que estamos pidiendo no es la correcta. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero el versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, estoy pidiéndole porque yo quiero que los demás vean que a mí Dios sí me bendice, que a mí Dios sí me escucha. Pero a estos de la chusma Dios no los escucha, a mí sí. Porque yo soy de tal denominación, yo soy, mire, tengo tantos años en el Evangelio. No, hermano, Dios quiere que entendamos que siempre cuando oramos por una necesidad, siempre tenemos que reconocer que la última palabra la tiene Dios. A veces Dios nos va a decir que no, y esa respuesta es la mejor. Muchas veces va a decir que te esperes. Amadas muchachas, no se desesperen, es mejor estar sola que mal acompañada. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Amén. Espérense, le va a llegar su príncipe. La otra vez alguien mandó, no sé ni por qué, una foto que dice lo que Dios tenía para ti. Y aparece ahí Brad Pitt. Dice, lo que encontraste por desesperada. Y tú un tipo bien feo, hermano. Hermano, Dios nunca se equivoca. Si la motivación es la correcta, Dios te la va a dar. Si tú quieres que Dios te sane para poder irte a la discoteca, Dios no te va a sanar. Si tú quieres que Dios te dé un buen trabajo porque tú quieres ahora tener dinero para fanfarronear delante de las demás personas, Dios no te lo va a dar, hermano. ¿Sabe cuánta gente Dios ha sanado y después ya no vuelven a la iglesia? ¿Sabe cuánta gente Dios los prospera económicamente y después no vuelven a la iglesia? ¿Sabe cuánta gente Dios les da un ministerio próspero y después se sienten en la última Coca-Cola en el desierto, que la iglesia no funciona si no está en ellos? He escuchado gente que me dice, no, si yo me voy de la iglesia, todo se va a acabar porque todo depende de mí. No, hermano, la iglesia no es de nosotros. El pastor puede estar hoy y mañana puede irse a otro lado y la iglesia sigue, hermano, porque la iglesia es de Dios. Siempre. O sea, Dios, hermano, es el que está en control de todas las cosas, no nosotros. Entonces yo tengo que tener la motivación correcta cuando le pedimos. Recuerden, todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús nos va a dar. Pero la motivación, ¿por qué le pido a Dios eso? A veces le pido porque yo no quiero cuidarme yo personalmente. Se digo, Señor, ayúdame con mi diabetes. Sí, hermano, pero deje de comer pan dulce. A mí me fascina el pan dulce, hermano. Ayer Maray nos llevó unos pastelitos. Estaban bien dulces, hermano, pero estaban bien buenos. Yo no tengo diabetes, pues, pero me llevó los ahí. Y cuando y mi esposa, no está aquí, ¿verdad? Me sirvió el café y fue a la refri a sacar los pastelitos. Y cuando me los sirve, me dice, se ven bien buenos. Y digo, bueno, pues agarre, pues, pero usted tiene diabetes. Sí, pero uno no hace daño. Dios es bueno, hermano. Dios quiere bendecirnos, pero Dios quiere que tengamos la motivación correcta. Por eso Dios nos dice, tenemos que orar por los demás. Cuando yo estoy en necesidad, digo, Señor, también bendice a fulano. Mira, Señor, él está en una crisis. Y cuando Dios bendice a aquella persona antes que a mí, decirle, Señor, gracias. Porque tú sabes que él necesitaba más la sanidad que yo. Tú sabes que esa persona necesitaba el trabajo más que yo. Yo sé que tú vas a cuidar de mí, Señor, todo detalle. Entonces tenemos que tener la motivación correcta. Primero Juan capítulo 5. No solamente tenemos que pedir a Dios en el nombre de Jesús, no solamente tenemos que pedirle con convicción o con la motivación correcta, sino que tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 5, en el versículo 14 y versículo 15, vean lo que dice este pasaje. En este pasaje el apóstol
El apóstol Juan nos enseña un principio bien importante. Que cuando yo pido algo, tengo que preguntarle al Señor si lo que le estoy pidiendo es algo que Dios quiere que pida o no. Porque a veces puedo pedir algo que no es la voluntad de Dios, hermano, simplemente. O sea, muchas veces lo que le estoy pidiendo a Dios es algo que en lugar de ayudarme en mi vida, me va a afectar. Me va a alejar de Dios. Yo escuché el testimonio de una persona que le había estado orando a Dios por un carro nuevo. Esta persona tenía un carro, este hermano tenía un carro viejito. Y siempre que él pasaba por la parada de autobús, veía a los hermanos ahí esperando el autobús. Y él metía a los que más podía y los llevaba a la iglesia y luego regresaba por otro grupo. Y así lo estaba llevando. Y él decía, Señor, dame una camioneta que agarre por lo menos unos 15 pasajeros. Y Dios se la dio. Que el primer domingo llegó contento a la iglesia con el montón de gente, todas las hermanos felices que Dios había respondido a la oración. El tercer domingo ya no llegó. Entonces el pastor le llamó y dijo, hermano, ¿qué pasó? Mire, lo extrañamos. Ah, no, espérenme. El domingo estaba muy bueno el clima y yo me fui a la playa con mi familia, tampoco hay que ser religioso. A los días se quebró el motor. Entonces tenemos que saber cuando pedimos algo, si estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, el Señor dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que pedimos algo. Y esto es la confianza, dice la versión Reina Valera, de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada a Él. O sea, cuando Dios escucha que yo le estoy pidiendo algo que va de acuerdo a su voluntad, Dios siempre me va a escuchar y Él va a decidir. Mira lo que dice el versículo 15. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. La Reina Valera lo menciona así. Dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, cuando yo pido, antes de pedir, la primera oración que tengo que hacer, Señor, lo que necesito realmente es tu voluntad que te lo pida. Amada hermana, muchas veces su vida va a ser más bendecida estando sola. Deje de estar buscando, pero es que las que tienen marido, hermano, hay mujeres que tienen marido que les gustaría estar solas. No diga amén, hermano, por favor. Y usted quiere problemas. Mira, a usted que ahora que usted es sola, usted puede salir para donde quiera. Cuando tenga esposo no puede. Ya no puede. Ahora usted puede comer lo que sea. Usted puede comer cereal todos los días si quiere. Pero cuando se case ya no. Ya no. Ya tiene que cocinar diferente porque bueno, ya hay el esposo. Entonces tenemos que entender si lo que le estoy pidiendo a Dios es su voluntad o no es su voluntad. Entonces Dios quiere que entendamos que aunque yo le pide, hermano, y cumpla todos estos requisitos, uno de los aspectos más importantes en esta relación de entender que Dios quiere bendecirme es cómo está mi relación con Dios. Porque, hermano, yo puedo orar en el nombre de Jesús. Yo puedo tener la motivación correcta. Yo puedo tener la fe correcta, tener la fe de que Dios me va a responder. Yo tengo aún la seguridad de que lo que le estoy pidiendo a Dios es la voluntad de Dios. Pero ahora la pregunta que surge es, ¿cómo está mi relación con Dios? Ni se le ocurra pensar que Dios me va a bendecir cuando ando en pecado. Ni se le ocurra pensar que Dios me va a hacer de la vista gorda y decir, pues bueno, como es mi hijo y me está orando en el nombre de Jesús, le voy a dar. No, hermano. La palabra nos lo dice de una manera bien clara. Vea por favor conmigo. En Juan capítulo 15, versículo 5. Vea cómo este pasaje nos lleva a entender que yo no puedo hacer absolutamente nada si estoy en una mala relación con Cristo. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, o sea, las ramas. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque sin mí nada pueden hacer. Versículo 6. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano, como mala rama,
y se secará y los cogen y los echan en el fuego y arden. Es decir, cuando una persona no estuvo en una relación personal cercana con Cristo, hay un momento que su vida espiritual se empieza a apagar. Ya le molesta venir a la iglesia, ya se aburre. Ya la alabanza no le trae ningún beneficio, ya no le gusta nada. A cada rato está viendo el reloj porque hay mucho se tarda el pastor, mucha alabanza, muchos cantan, los mismos cantan, todo le molesta. Otra vez pedir ofrenda, o sea, todo le molesta. Todo le molesta. Pero miren lo que es el versículo 7. Si estuvieses en mí y mis palabras estuvieran en ustedes, pidan todo lo que quieran y será hecho. Cuando yo me mantengo en una relación cercana, y cuando me levanto en la mañana, lo primero que hago, Señor, buenos días, ¿cómo estás, Señor? Este día, Señor, tú y yo vamos a hacer grandes cosas. Este día, Señor, va a haber obstáculos, pero yo sé que en el nombre de Jesús voy a poder seguir adelante. O sea, yo tengo que estar en una relación cercana con el Señor, hermano. Mira, hermano, yo sé que a lo mejor más de algunos se va a molestar. Pero cuando vengo al culto, el centro del culto no es usted, es Dios. Entonces, el culto está preparado para Él, para que Él sea agradado. Y usted tiene el privilegio de venir a la casa de Dios. Es la casa del Señor. Él es el anfitrión y que controla aquí las cosas. Nosotros somos invitados. Cuando usted expresa la invitación de Dios porque tiene otras cosas más importantes que hacer, ¿cómo tú tienes cara de venir después a decirle, Señor, mira, necesito tal cosa? Porque a veces tomamos a Dios como un Santa Claus. Lo busco cuando tengo necesidad. Pero en el día a día mi relación con Dios es muy raquítica. No oro, no leo la palabra. Es más, muchos creyentes, y voy a aprovechar esto ahorita, hermano. Muchos creyentes se contentan simplemente asistir a la iglesia. Hermano, todo creyente tiene dones espirituales. Usted tiene que buscar dónde servir. Usted tiene que buscar dónde, en qué espacio Dios lo quiere usar. Yo le animo a que venga el próximo sábado al curso y se meta en algún ministerio. Dígale, Señor, ¿dónde me quieres usar? Se va a sorprender, hermano. Se va a sorprender de las cosas que Dios puede hacer a través de usted, si usted simplemente se deja usar por Dios. El Señor quiere que entendemos que todo lo que le pidamos, toda necesidad para Dios es importante, pero hay que mantener una relación cercana con el Señor. Por eso a veces le pedimos cosas que no son buenas desde el punto de vista de Dios, porque no lo conocemos. ¿Sabe cómo las parejas se conocen? Por el tiempo que pasan juntos. Mi esposa me ve y yo no le puedo ocultar las cosas. Ella rápido se da cuenta cómo yo estoy. Y a veces me dice, estás enojado, ¿verdad? Le digo, no, si yo te conozco. ¿Por qué? Por el tiempo que uno pasa junto. Uno se conoce, yo igual. Cuando la veo a ella, todas las mujeres tienen las mismas respuestas. Cuando le digo, ¿qué te pasa? Nada. ¿Y qué es lo que espera una mujer cuando te dice que no tiene nada? Que le vuelvas a preguntar, y le vuelvas a preguntar, y le vuelvas a preguntar. Porque ella quiere atención. Esa es su naturaleza. Entonces Dios quiere, hermano, que esa relación cercana me ayude a conocer de una manera cercana a Él. Que yo sepa cómo es Dios. Entonces Dios quiere que entendamos que hay una relación cercana con Él. Ahora, Dios espera, hermano, que cuando yo veo la manera en que Dios me valora, en la manera en que Dios me da las promesas de que Él me va a bendecir, yo también tenga la misma reacción delante de Él. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así como Dios estuvo dispuesto a entregar lo más grande que tenía, lo mejor, lo más valioso en el cielo, y que también yo no tenga ningún reparo en darle lo mejor a Dios. Que yo no le dé a Dios el tiempo que me sobra, que no le dé a Dios el dinero que me sobra, que no le dé a Dios el servicio que nadie me adquiere. Yo he escuchado gente que me dice, hermano, cuando yo le pido, hermano, qué bueno verlo en la iglesia. No, es que lo que pasa es que hoy está muy frío, entonces como no podíamos salir, vine a la iglesia.
He escuchado gente que me dicen así. Porque no valoran, hermano, el hecho de la relación cercana con Dios. Entonces Dios quiere que seamos agradecidos primero porque nos da valor. Nos valora. Y número dos, tenemos que ser agradecidos porque Dios nos ha dado promesas de que toda aquella necesidad que tengamos en nuestra vida, Dios la va a suplir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. Yo creo que en este momento oremos. Y ahí donde esté usted, le dé gracias a Dios. Cierre sus ojos y dile: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que me da valor. Perdóname si he vivido mi vida escuchando las palabras de otros, Señor, que piensan que yo no valgo la pena. Yo hoy, Señor, desecho esa palabra que me dijeron mis padres de que nunca iba a llegar a hacer nada. Que era un fracasado, que era un cabeza dura, que era un estorbo. Todas esas palabras yo las desecho hoy en el nombre de Jesús y acepto la palabra tuya, Señor, de que en la cruz tú demostraste cuánto valor yo tengo, Señor. Hoy, Señor, yo reconozco que mi valor depende de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Mi valor depende de que ahora yo soy hijo o hija del Rey, de que ahora yo soy miembro de la familia de Dios, de que ahora el Espíritu Santo mora en mi vida, de que ahora, Señor, yo tengo el privilegio de ser llamado sacerdote tuyo, soy linaje escogido tuyo, soy parte de tu pueblo santo, Señor. Gracias por hacerme especial, Señor. Gracias, Padre, porque cuando hay una necesidad en mi vida, yo puedo clamar a ti sabiendo que tus promesas se cumplen, de que todo lo que pida al Padre en el nombre de Jesús, tú vas a responder, Señor. Ayúdame a tener la actitud adecuada, a tener la convicción, a buscar esa relación cercana contigo, Señor. Gracias porque tú eres mi Padre. Eres el Padre que siempre he soñado tener, Señor. Que siempre soñé. Un Padre que siempre me habla con transparencia. Un Padre que siempre, Señor, está ahí cuando lo necesito. Un Padre, Señor, que nunca me va a dejar. Que a pesar de mi fracaso, de mis caídas, siempre va a estar allí. Y nunca va a venir recriminándome nada, diciéndome te lo dije, sino que me va a levantar. Señor, tu palabra dice que tú habitas con el quebrantado de corazón. Tu palabra dice: cuando ande en valle de sombra no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu palabra dice que tú estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Tu palabra me dice que nada me podrá hacer frente si camino contigo, Señor. Padre, tómame tú de la mano, porque si yo me agarro, si en cualquier momento de dificultad me voy a soltar, pero si tú me agarras, Señor, no importa la tormenta, tú me vas a llevar adelante. En nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor.